Hola amigos, amigas, buenas noches, ¿cómo se encuentran donde quiera que nos vean y los días que nos vayan mirando? Dos cosas quiero comentar antes. Primero, agradecer todo el apoyo que hemos recibido por parte de todas las personas que nos ven y que bueno, hemos logrado un buen número de visualizaciones a través de este proyecto de Michan TV Radio. Agradezco también al equipo técnico de esta empresa que ha sido posible avanzar en este aspecto. La segunda cuestión es que gracias, hoy es Día del Médico, gracias a todos los que pues más que nada nos felicitaron, a pesar de que ya no ejercemos, pues la verdad es que mucha gente todavía, como dicen por ahí, recuerdan parte de nuestra labor profesional en donde nos desempeñamos durante muchos años. Gracias a todos los compañeros médicos que de alguna manera siguen en esta lucha que tiene que ver con salvar vidas y por otro lado buscar mecanismos para convertirse también en ángeles, guardianes en los hospitales y que defienden prácticamente todo lo que tiene que ver con la lucha contra las enfermedades. Gracias a todos. Amigos, en otro orden de ideas, hoy tocaremos un punto que me parece importante, ya que pues pasó por desapercibido por muchos medios de comunicación y me llamó la atención. Así como nosotros aquí hemos comentado que esta columna de Héctor Joseph en la oscuridad, información que ilumina, tiene que ver precisamente con el hecho de que podamos, como dicen por ahí en el rancho, ¿no? Quitarnos esa venda de los ojos y ser más observadores en lo que sucede a nuestro alrededor. Sobre todo porque en el aspecto político, este tipo de situaciones tiene que ver con mensajes subliminales. Algo hemos aprendido en este tiempo que llevamos tratando de incidir en la gente que nos ve y que nos opina, es el hecho de que no todo lo que vemos es cierto. Hemos vivido engañados en muchos aspectos, estimados amigos. Empezando por el aspecto político, todos pensamos que vivimos en lugares donde existe la democracia y que de alguna manera toman en cuenta nuestras, llamémosle así, decisiones de voto, cuando en realidad que todo tiene un plan estratégico diseñado desde las élites para simular procesos electorales. Y México no es la excepción. Esto estamos hablando a nivel mundial. En México, en este periodo, es lógico, estamos pasando un proceso de cambio, resultado de que gana un líder que pugnó por la presidencia, pues 18 años, ¿no? 18 años básicamente, estamos hablando de que le costó trabajo ese tipo a Andrés Manuel llegar a la presidencia. Y si nosotros hacemos comentarios en términos de análisis, no lo hacemos con el fin de atacar a Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días me comentaban algunas amistades que si yo ya no estaba de acuerdo en el trabajo de Andrés Manuel, ¿por qué me había yo volteado? Y yo les decía a mis amistades hace días de que el problema central no era que no estuviera de acuerdo en su política, sino en los métodos que a veces él implementa y que en ocasiones pues va contrario a lo que él ha dicho, no mentir, no robar, no traicionar. Porque entonces cuando alguien dice algo y lo cambia, porque simplemente considero yo no lo cumple, entonces me parece que hay que recordárselo. Toco este tema porque el día de ayer se efectuó una cumbre sobre la migración con líderes de América Latina y el Caribe. En esta cumbre que se da básicamente en Chiapas. Pero miren, Chiapas en este momento está pasando por una crisis de seguridad muy canija, sobre todo porque existe en este momento la pugna entre dos cárteles grandes, que es el cártel de Sinaloa y el cártel Nueva Generación. Hasta cierto punto, estas acciones es, llamémosle así, pues incomprensible el hecho de hacer una cumbre y convocar básicamente a un número determinado de mandatarios. Pero ¿por qué lo hace Andrés Manuel? La pregunta, precisamente el tema es migración. Recordaremos que hace algunas semanas pues, tuvo problemas sobre todo con algunos comentarios que hizo Andrés Manuel López Obrador con el problema del fentanilo y la migración también con Estados Unidos, porque precisamente a Estados Unidos se le está desbordando el problema de la migración
Ya lo comentamos aquí, en Nueva York, sobre todo en todo lo que corresponde a California, ya existe un problema muy severo tanto de drogas como de migrantes. Y esto que ha dado como consecuencia que en la frontera mexicana diariamente llegan alrededor de 3 o 5 mil migrantes nuevos, diarios. Hay en este momento, según informes, más de 30,000 migrantes en espera de pasar hacia Estados Unidos. Esto no es fácil porque además todavía estamos hablando de que no contabilizamos los migrantes que van en el transcurso de lo que es la entrada del sur de México hacia Estados Unidos y los que van en avanzada, pues básicamente en el interior del país y sobre todo los que están esperando pasar. Este tipo de situaciones ya es preocupante, entonces Andrés Manuel, pues de alguna manera quiere interceder como un líder en cuanto a hablar con los, llamémosle así, con los vecinos del sur de nuestro país para parar la migración. Fíjense nada más, dice, el presidente Daniel López Obrador encabezó la cumbre sobre la migración en Palenque, Chiapas, denominada por una vecindad fraterna y con bienestar. Pero llama la atención que él convoca a 11 países de América Latina y del Caribe. Al encuentro fueron convocados los mandatarios de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela. De esos países que fueron convocados, pues pocos son los que estén en el régimen ahorita que se dice de izquierda. Estamos hablando básicamente que es conocido, pues estamos hablando de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de Honduras y Guatemala, porque los demás, pues básicamente están pasando por procesos básicamente de derechización en sus países, ¿no? O de centro, pero al final de cuentas no son de la tendencia de izquierda. ¿Qué pasa? Convocó a 11 y dice, solo estaba confirmada la asistencia de los presidentes de Cuba, Miguel Canel. Ahí hay una fotografía donde están la foto del recuerdo. De Venezuela, Nicolás Maduro. De Colombia, Gustavo Petro. Y del primer ministro de Haití, Ariel Henry. El domingo llegaría la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. O sea, no todos los invitados llegaron. De 11, al parecer solamente llegaron 5. Y esto, pues sí es de lamentar. Porque podríamos decir, Andrés Manuel López Obrador piensa que por ser él un gobierno que en este momento tiene simpatía al interior de México y él habla de que está en segundo lugar a nivel mundial con las encuestas, lo cierto es que vamos a ser objetivos. Cuando él habla de que la lucha ideológica, política, tiene que ver precisamente con los avances de los gobiernos de izquierda, lo cierto es que no está consolidada. Miren, no olvidemos todo lo que pasó hace muchos años en Rusia, lo que pasó en China. Los grandes líderes, en el caso de Rusia, Lenin, en el caso de China, Mao Zedong, pues prácticamente movían masas, pero no lograron concretizar el proyecto de hacer un mundo de izquierda o comunista, o socialista, pues. Ya explicamos acá en una ocasión que el socialismo es un proceso antes del comunismo. Sin embargo, bueno, cuando alguien habla de socialismo y de comunismo, la gente se espanta. Y entonces, pues hoy se ha dado el nombre de izquierdas. Pero bueno, ¿quién gobierna el mundo? No son las izquierdas en este momento, porque aunque China, Rusia se dicen de izquierda, lo cierto es que son países ya capitalistas que han logrado un desarrollo económico de alguna manera para cada uno de estos gobiernos y se han convertido en grandes potencias y han abandonado la lucha del socialismo. Pero yo les comentaba hace mucho tiempo de que no porque alguien se llame Pedro Bueno, pues va a ser bueno, ¿verdad? No porque Rusia y China digan que son socialistas, realmente lo sean. El caso que estamos tocando en este momento, pues llama la atención que Cuba, en este momento, ustedes lo saben, tiene muchos problemas de migración, igual que Venezuela, por la política que han implementado los que se dicen de izquierda.
El fracaso de la izquierda es que no saben sacar a flote la economía de cada uno de sus países. ¿Por qué Cuba de alguna manera tiene un problema tan grande, sobre todo para que los cubanos muchos cubanos no estén de acuerdo en esa situación? Por las políticas que encabezó Fidel Castro y la familia Castro, que al final terminaron posesionando el poder más de 30 años y siendo multimillonarios. Y lo mismo pasa con Venezuela. Venezuela en este momento se ha demostrado que Maduro y Hugo Chávez, pues también flaquearon en ese intento de no hacerse millonarios a costa del pueblo. Y cuando terminaron, sus hijos, sus familias, terminan como siendo las más ricas de sus países. En este aspecto, creo que tenemos que ser muy observadores precisamente con lo que está pasando en Latinoamérica y en este caso lo que impulsa Andrés Manuel López Obrador. De nuestro punto de vista, hemos definido hablar con lo que sentimos y lo que consideramos decir. Si Estados Unidos está presionando a Andrés Manuel López Obrador por el plan migratorio, por las fronteras, Andrés Manuel tiene que ingerir en esa política. Sin embargo, yo creo que este tipo de situaciones es menester partir del criterio de que no va a poder cambiar la ideología del capitalismo imperialista que maneja Joe Biden como representante de las cúpulas capitalistas del país y del mundo, ¿no? Ustedes podrían decir, es fácil enderezar un árbol de 40 años, 50 años, 100 años que ha crecido. No, amigos, es una lucha no tanto en el terreno de voluntades desde el punto de vista sociales, es una lucha ideológica en el terreno de lucha de contrarios. Ellos pugnan por el poder mundial, pugnan por el poder hacia el ciudadano, y lo que se dicen de izquierda pretenden ir en contra de esa ideología. La pregunta es, ¿ustedes creen que Estados Unidos cambie su política hacia Cuba o hacia Venezuela? Al menos que haya, en este caso, un interés muy personal. Hace unas semanas veíamos cómo Estados Unidos está pretendiendo llegar a reuniones y quitar el bloqueo que tiene en Venezuela. Parte de eso quiere, de alguna manera, pues hasta cierto punto, cambiar lo que estaba como castigo a Venezuela desde el punto de vista porque no había democracia en Venezuela según Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Pues que finalmente hay un interés no en el país, sino lo que maneja Venezuela, que es el petróleo. No olvidemos que Estados Unidos, de alguna manera, pues tiene básicamente esa ambición de apoderarse de los países donde existe petróleo. Y ya lo vimos, todo lo que corresponde en la zona donde están los árabes, ¿no? Tiró gobiernos con la firme postura de apoderarse del petróleo. Las guerras para Estados Unidos representan ganancias. Hay un comentario de Andrés Manuel que me parece necesario analizarlo. Dice Andrés Manuel, ya es tiempo de cambiar esas políticas económicas de sometimiento, de injerencismo y de no respetar la soberanía de los pueblos. ¿Ustedes creen que un árbol de más de 300 años de gobierno yanqui en muchos países del mundo los va a cambiar por medio de una voluntad? No, amigos. La lucha ideológica y política se da en el terreno de las ideas, pero siempre y cuando sean en base a una educación. La vez que platicamos con Andrés Manuel López Obrador y le decíamos a él directamente que si él quería cambiar el país, lo primero que sería era politizar con documentos, con análisis a los mexicanos a través del Círculo de Estudio Escuela de Cuadros. ¿Y saben cuál fue su reacción a Andrés Manuel López Obrador? Evitar que las organizaciones sociales siguieran de alguna manera, pues, cumpliendo parte de esa labor social ante la gente que simpatizaba con cuestiones de carácter netamente de necesidades sociales. ¿Por qué? Porque está impulsando un gobierno a través de una persona. Lo mismo que ha pasado en China, lo mismo que ha pasado en Rusia,
lo mismo que pasó en Cuba, lo mismo que pasó en Venezuela. Este tipo de situaciones hay que analizarlas, porque si nosotros como mexicanos no entendemos hacia dónde nos lleva esta política que tiene que ver con el hecho de que los líderes de izquierda, pues hasta cierto punto a través de dicen ellos, de la injerencia con la participación de los ciudadanos de la ideología de izquierda, cuando no lo son, porque lo hemos comentado acá, Andrés Manuel López Obrador, si él hubiera querido ganar la presidencia de la República, hubiera hecho una transformación lógicamente radical, pero no, está haciendo una transformación de carácter reformista. Esto es como ustedes en una recámara. Pueden mover los muebles de un lado a otro, pero sigue siendo la misma recámara con unos muebles. Es el problema que tenemos hoy en México. Andrés Manuel López Obrador no le iba a dar tiempo en estos años de cambiar al país. Estamos de acuerdo. No fácilmente se cambia un país, pero por algo se tiene que empezar. Y yo creo que este tipo de situaciones en este momento habría que analizarlas más a profundidad desde el punto de vista de que sí podemos cambiar realmente esa lucha entre contrarios que son los de arriba y los de abajo. Esto es los ricos y los pobres. Difícil, porque los ricos seguirán teniendo un sinnúmero básicamente de control sobre pues la clase humilde y pobre, ¿no? Pero ¿qué creen que pasó en Chiapas? Y eso hay que analizarlo. Fue recibido Andrés Manuel López Obrador con un grupo de maestros. Vamos a ver, porque hubo una manifestación y ahorita lo comentamos. Para que lo vean. Presidente de la cumbre, ¿será un parteaguas? El presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué le dice a todos los López Obrador? Los maestros le entregaron un pliego petitorio al Ejecutivo Federal mientras iba a bordo de su camioneta, donde acordaron establecer una mesa de diálogo a nivel nacional para resolver sus demandas. Sin embargo, el presidente se reservó a responder a los medios de comunicación sobre el tema de seguridad en Chiapas. Vean cómo la gente está empezando a reaccionar respecto, no tanto a hacer la voluntad de una persona, esto es manifestarse por el problema de la seguridad, por el problema magisterial en Chiapas, con la presencia del presidente, habla de que de alguna forma las cosas no están tan simples como se quieren ver en el ojo del vecino, y en este caso los vecinos de la cumbre a la cual convocó Andrés Manuel López Obrador para tocar el tema de la migración. Dicen por ahí, el juez por su casa empieza. Y es el exhorto que le hacemos a Andrés Manuel López Obrador, que busque la forma de que los grupos que en este momento están llevando al abismo a nuestro país son los grupos delictivos. Y la verdad, estos grupos, lejos de ir disminuyendo, cada día se han apoderado más de estados de la República en donde de alguna manera el derecho o el cobro de piso va en aumento. Y la gente se queja. Y la pregunta es, ¿acaso Andrés Manuel López Obrador no tiene los informes diarios? Dice él, que se reúne diariamente con el Gabinete de Seguridad. No le informan que este grupo de delincuentes que en este momento nos da a pensar mal el hecho de que el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación sean los que en este momento se disputen el poder total, porque ya lo comentábamos acá. Estos cárteles ya están en 63 países del mundo. Son mexicanos. Y entonces también lo que estamos exportando al mundo es este tipo de problemas que tiene que ver con las drogas, que es un problema que después tocaremos con más profundidad. Amigos, este es el tema de hoy. Por lo tanto,
Sigan con nosotros en esos comentarios. Gracias por la gente que nos ve y como lo hemos dicho, continuaremos aquí ante ustedes mientras ustedes analicen y se quiten la venda de los ojos de que podemos cambiar siempre y cuando realmente abramos los ojos. Estamos mirando mañana. Gracias.